Volvemos a hablar de elecciones y ya no quedan meses, son poco más de 2 semanas y vamos a estar en unos nuevos comicios el próximo 27 de octubre. Hablábamos hace unos días fuera de cámara con algunos actores políticos que nos decían que están durmiendo entre 4 y 5 horas por día. Veremos si es el caso de la senadora del Frente Amplio, Silvia Nane, quien ya nos acompaña. ¿Cómo te va, Silvia? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto estar de nuevo por acá. Bienvenida. Buenos días. Bueno, ¿cómo te trata la campaña? Se duerme poco y nada, ¿no? Bueno, no. Yo honestamente, en general inicio mi jornada temprano, pero desde siempre, porque me gusta mucho la mañana temprano. Me gusta mucho la mañana temprano. Cuando los gurises eran chicos, es porque era el único momento... ¿A qué le llamas temprano? Y temprano, 5:30, 6. Opa. Más Temprano. tirando a las 6, ahora. Se me ha ido con los años, se me ha corrido media horita. Pero siempre me gustó mucho la mañana temprano. Cuando estudiaba me levantaba muy temprano para estudiar. ¿Pero A qué las aprovechas ahí 5, para leer? ¿Tomas mate? Sí, leo, tomo mate, miro el arroyo, ahora. Estoy un rato con las perras. Es como un momento para mí donde la casa está tranquila. Cuando los gurises eran chicos era el momento que la casa estaba tranquila, porque a las 7 y poco había que empezar toda Sí, la movida la para movida. ir a la escuela. En mi época previa de estudiante era el momento, mi mamá trabajaba en una fábrica y entonces entraba a las 6 de la mañana, y entonces se iba de casa a las 5, me decía, ya me voy, yo ahí me levantaba, me ponía a estudiar y era un momento, además es el momento en el que más me rinde la cabeza. Y después, en definitiva, cuando los gurises fueron siendo más grandes, encontré ese espacio entre ir a nadar y después irme a la oficina. Y después mantuve un poco esa rutina y bueno, nada, por eso empiezo temprano. Entonces, como empiezo temprano, en general me duermo relativamente temprano. Trato de mantener 6 horas de sueño. Bien. Está muy bien. Bien, No, es que organizada. indudablemente la para- campaña modifica los tiempos Sí. y sobre todo en estas semanas, ¿no? Que hace que las diferentes filas se aceleren. De hecho, ustedes con la amplia, este nuevo sector, encabezan una lista al Senado, la 1358, fue presentada a fines de septiembre. Sí. Y realmente en el Frente Amplio hay mucha expectativa por lo que pueda suceder en la elección, pero también por el reparto de lo que pueda pasar en la propia interna del Frente Amplio. Hay quienes dicen que el 62% de los votos los obtendría el MPP, que sería algo histórico, porque si el Frente Amplio llega a obtener entre 15 y 16 bancas, dependiendo de si obtiene o no la vicepresidencia, 8 serían para el MPP, algo que no tiene precedentes. ¿Ustedes lo visualizan así? Eso es lo que vienen dando los estudios. Hay que ver después cómo se da la elección. Nosotros con la amplia, que ahí te voy a hacer solo una aclaración, no somos un sector. Lo que iniciamos fue un espacio electoral, que es un espacio electoral que se reedita del que creamos en 2019, que lo mantuvimos en las elecciones departamentales de Montevideo en el 2020 y lo ayornamos un poco acá con el número, que si ustedes me permiten un minuto... Vas que a yo- aclararnos el número, para que Sí. nos acordemos. Yo sé que el número quedó como un poco raro de recordar, pero el origen de la idea fue decir cómo abarcaríamos ese espacio político que queríamos que llegara a todo el país, y en realidad son los números de las rutas, de la 1 que va hacia Mispago de Colonia, de la 3 que va hacia el norte, de la 5 que va hacia la frontera de Rivera y de la 8 que va hacia la zona Del este. Es verdad que nos faltó la 9. Yo le pido disculpas a la gente de Rocha, pero nos quedaba larguísimo y más difícil de explicar todavía. Por lo cual quedó 1, 3, 5, 8, que después hubo que hacer las averiguaciones históricas, digamos, si en el 1358 no había ocurrido algo muy espantoso, pero después que nos quedamos medianamente tranquilos, en términos históricos y de un relevamiento muy mínimo, quedó en 1, 3, 5, 8, que son definitivamente las rutas nacionales, que en definitiva, como una especie de expansión hacia todo el país. Esa fue la idea del número. ¿Y cuál es la diferencia de la amplia con otros sectores del frente? Bueno, primero que no es un sector. Bueno, ahí y va. entonces ahí Está. voy a la cuestión. Nosotros hemos tenido desde el 2019 un poco la percepción de que el Frente Amplio tiene la cantidad de sectores y partidos que ya están. Que en definitiva no sería por lo pronto necesario para la construcción de un espacio
definir que el Frente Amplio tenga un nuevo sector. Si bien es una discusión de esas que cada tanto la retomamos, todavía no hemos decidido hacer formalmente el ingreso al Frente Amplio como un sector, sí como un espacio electoral que lo hemos venido manteniendo. Claro, quedó un sublema grande, ¿no? Quedó un sublema grande y en este espacio electoral, es un espacio electoral, la amplia, que nosotros intentamos caracterizarlo de 2 o 3 maneras. Una, que es un espacio de independientes. En general, se ha ido conformando como un espacio de frente amplistas independientes, que está muy cruzado también por una característica de armar propuestas y de tener, en definitiva, una planificación hacia lo que queremos hacer en los diferentes ámbitos donde nos toque participar. Y voy a tratar de explicar un poco esto. Cuando fuimos hacia las elecciones departamentales, armamos una serie de propuestas para lo que en ese momento iba a ser la responsabilidad por la cual íbamos a pedir el voto, que fue en definitiva la intendencia de Carolina, con un plan ajustado a la realidad del momento, que en su momento fue el plan ABC, ¿no? Pero con propuestas claras, haciendo haciendo un estudio de impacto y entendiendo una realidad, pero además a esa realidad sumarle propuestas. Cuando fuimos en estas elecciones internas, lo que armamos fue el Plan País, en 2 versiones, una versión de urgencias, que fue el Plan País 1, y una versión de desarrollo económico y productivo, que fue el Plan País 2. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestra característica está en armar propuestas, en tratar de armar planes, en tratar de entender que desde el lugar donde estemos, qué es lo que podemos hacer. Y ahora, bueno, lo que estamos haciendo es trabajando fuertemente en tratar de armar una agenda legislativa ordenada para poner allí las bases programáticas. Y esos planes que decís, me supongo que abarcan a todo el país, porque vos recién decías, llegamos a todo el territorio. La realidad que se vive, por ejemplo, en el norte no es la misma que se vive en el este y tampoco la misma que se vive aquí en el sur. ¿Dónde está el principal problema? Mira, al margen de que el principal problema es integral. Y acá, ya que vengo explicándoles un poco cómo armamos, cuál es la metodología, digamos, de armar las propuestas, nosotros cuando armamos el País 1 y el País 2, teníamos una serie de problemas, digamos, ilustrados en mapas de territorio. El mapa de la inseguridad alimentaria en nuestro país. Por encima de ese, el mapa de pobreza en nuestro país. Por encima de ese, el mapa de necesidades habitacionales en nuestro país. Por encima de esa, el mapa de cómo estamos en materia de convivencias y de denuncias. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que te da, en términos generales, la realidad de los territorios es cuando vos superponés el análisis de todos los problemas. Y entonces ahí hay zonas muy marcadas con necesidades muy específicas, cuando, por ejemplo, mapeas las policlínicas y los problemas de acceso a la medicación con todo lo demás. Entonces, Silvia, si pudiéramos dividir para poder hacerlo de forma gráfica y rápida, si pudiéramos dividir el país, ponerle en 4 o en esas 4 rutas principales, ¿qué nos podrías decir para cada uno de ellos como prioridades, si los tenés así presentes? Te diría que en el norte del país, agarrando, digamos, norte frontera seca, si se quiere, que no es la misma característica que el norte geográfico, tenés varios temas, ¿no? Tenés el tema de la frontera como un elemento en sí mismo, que tiene características que afectan la convivencia de las personas. Y estamos hablando ahí del ingreso de actividades ilegales, ¿no? No solamente del narcotráfico, sino de problemas serios en materia de frontera respecto a la explotación y a la trata, ¿no? Tenemos una cuestión que tiene una característica muy particular, que yo quiero ser muy cuidadosa cuando digo este tipo de cosas, porque no quiero estigmatizar una región del país, ¿no? Sí, pero es un problema. Pero es un problema, que de hecho, si ustedes recuerdan, cuando hicimos la interpelación al Ministerio de Desarrollo Social y a INAU, una de las cosas que yo decía es, el problema no es Rivera, pero en Rivera hay un problema, que de hecho está refrendado hoy en declaraciones de Amnistía Internacional, que dice hay un problema de explotación sexual y trata ahí que está definitivamente sin resolver en esa región particular. Pero hay cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, ya no en lo inmediato, pero en cómo pensamos lo productivo desde esa zona del país.
Una zona, por ejemplo, en Rivera y en Tacuarembó, donde la industria maderera está muy presente, pero también está muy primarizada y donde sería una gran oportunidad empezar a ponerle conocimiento y tecnología para trabajar ahí. Después vos ves, por ejemplo, la zona del litoral y el litoral oeste, donde lo que tenés, lo que tuvimos fue un impacto enorme de Argentina y de la diferencia de competitividad. precios. Sí. Exacto. Donde tenés también toda una cuestión de turismo que creo que hay que darle 2 o 3 manijazos más y poder ubicarlo como una zona productiva en base al turismo. Tenés toda la región de la cuenca lechera, que se te viene prácticamente hasta Florida, donde Uruguay necesitaría dar un paso, por ejemplo, en términos de incrementar la producción, donde tenés un factor fuerte para poder organizar el tema del riego, el riego intrapredial, qué vamos a hacer con colonización ahí, qué vamos a hacer con las tierras destinadas a forestación y cómo en definitiva a eso también le vamos a agregar conocimiento. No, y está claro que cuando uno piensa en clave de problemas, evidentemente Uruguay no es un país chico, en ese sentido al menos. Tal cual. Pero, y después sí. perdón, y después tenés toda la parte del este, donde tenés, por ejemplo, en mi humilde opinión y de las cosas que hemos ido relevando, donde habría que ponerle mucho más ojo al tema de la pesca y de la pesca artesanal y entender qué vamos a hacer con toda esa riqueza costera que tenemos, además, ya digo, de darle un par de vueltas al turismo. Y me queda la zona metropolitana, que para algunos, cuando vos mirás la periferia, son unos problemas mucho más parecidos de repente al norte del país que a lo que es el área costera, de quienes de repente ahí tenés un gran problema en términos de seguridad y en términos de transporte. Pero si te tuviera que decir, estamos muy complicados en el acceso a la salud, estamos muy complicados en lo que son las condiciones laborales y estamos, a nivel país, ¿no? Y estamos muy complicados en términos de convivencia. Bueno, Ni hablar cuando atravesás todo eso con cuestiones de infancia, de adolescencia, de género y raciales. Sí, ahí la freno porque justamente usted participó de la interpelación a las autoridades de INAU. De hecho, el presidente de INAU, Guillermo Fossati, fue muy contundente y dijo ayer a 90-70 Noticias que están escuchando varios disparates por parte de la senadora Silvia Nane, de parte de usted, que lo dijo con respeto, pero que Qué raro esa era decir su disparate percepción. con respeto. Es un poco extraño, sobre todo para una persona con tanto mérito académico como el señor Fossati. Pero Fossati, la verdad que antes de salir a decir que yo digo disparate, lo que tiene que hacer es responderle al Parlamento las respuestas que todavía no les ha dado. ¿Usted cree que no respondió? No es una cuestión de creencia, es una cuestión de hechos. No he recibido las respuestas. No es una cuestión de creencia ni de fe. Es que tiene que responder al Parlamento porque se comprometió ante el Senado de la República a enviar las respuestas que no pudo dar cuando hicimos el llamado a sala. Así que lo que tiene que hacer es hacer lo que tiene que hacer, enviar la respuesta que tiene pendiente al Parlamento. Y después por la prensa uno puede decir lo que quiere, pero fíjate la situación en la que está el INAU que preside Fossati hoy. Está con una acordada de la Suprema Corte de Justicia del 19 de julio que le indicó a todos los jueces que han decretado medidas de protección con niños, niñas y adolescentes que visiten los centros de INAU por lo menos cada 4 meses y que envíen un informe. Tenemos 25 centros que han sido visitados ya, en algunos de ellos con advertencias a INAU que si no atienden las situaciones edilicias en forma urgente cierran los centros en 30 días. O sea, el INAU siendo vigilado de cerca por la Suprema Corte de Justicia en un hecho histórico. El INAU que no le responde todavía las preguntas que le hizo el Senado de la República a través de una interpelación, que a una interpelación no se llega así nomás, se llega después de que ha habido una serie de instancias donde no hay respuestas suficientes. Y tenés también un INAU que hoy está haciendo, a través de una resolución de la Institución Nacional de Derechos Humanos, culminado a responder por 3 adolescentes de Rivera, que hace poquito salió la resolución, está pública, yo la publiqué en mi cuenta de X creo que ayer. Y además ahora está siendo culminado por Amnistía Internacional diciendo que tenemos un problema serio con la protección de niños, niñas y adolescentes. O sea, Fossati después puede decir lo que quiera en términos de declaraciones de prensa, pero hoy hay mucha gente que está mirando INAU
y no justamente por la eficiencia en la protección de niños, niñas y adolescentes. Quedó claro. Nane, la última, dígame los referentes de la amplia para quien está del otro lado y de alguna manera se queda